Nos encontramos en el curso de gestión de los negocios internacionales y estamos ya en esta última unidad, la número 4, respecto a las entidades reguladoras. Y ya en este tema 3 vamos a hablar de los bloques internacionales. Los bloques internacionales es como un agrupamiento de países para aprovechar ciertas sinergias, ciertas economías de escala en el ámbito político, comercial principalmente, tecnológico, social o cultural. A ver, vamos a hablar entonces del mercado internacional, ¿no? Uno empieza con su mercado local, nacional, doméstico. Y tiene un ambiente, pues, obviamente externo a la empresa, pero dentro de sus normas y leyes nacionales. Por ejemplo, en el caso peruano tenemos pues a la Constitución como máxima ley. Eso en cuanto a fuerzas políticas, ¿no? O legales. Tenemos nuestro propio PBI, nuestra propia inflación, y eso tendrá que ver con fuerzas económicas. Tenemos nuestro propio entorno tecnológico, nuestra propia cultura peruana, con nuestra tradición, nuestra historia republicana, virreinal, incaica, preincaica. Todos esos son factores del macroambiente externo. Perfecto. Pero a su vez también hay un microambiente externo. Un microambiente externo que tiene que ver pues con los proveedores, con los clientes y con los intermediarios. Y aquí es donde entra a tallar, ¿no? El mercado internacional, porque si nuestros proveedores son extranjeros o nuestros clientes son extranjeros, ¿no? Por decir pues los turistas, entonces ya estamos de una otra manera en el mercado internacional. Y entonces nuestra empresa va a tener que estar preparada y para ello va a tener también sus variables controlables, porque todo lo que es interno, todo lo que es dentro de la empresa es controlable. Nuestra área de marketing, de administración, de finanzas, de contabilidad, de tesorería, cobranzas, las 4 P's del marketing: precio, plaza, producto, precio, plaza y promoción, ¿verdad? Pero miren, todo eso es un ámbito nacional. ¿Y qué pasa si queremos internacionalizarnos? Entonces, ¿no? Podría ser a otro país, como por ejemplo pues la India, el Japón, Estados Unidos, pero también podría ser a un grupo de países, que ya de una otra manera se han integrado, que ya lo habíamos visto anteriormente, y nuestro mercado ahora ya no es un país, sino es todo un bloque. Y podemos hablar pues de la Unión Europea, podemos hablar de la CAN y podemos hablar del Mercosur. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos que considerar pues ahí obviamente la distancia cultural que existe, hoy la complejidad política y legal, porque son otras leyes, son otras políticas. Está bien, nos vamos a integrar, pero ¿cómo nos vamos a integrar? Porque hay diferentes maneras de ver la vida. Y sin embargo eso no quiere decir que vayamos a ser enemigos, en el fondo. Entonces, ¿qué mejor que estar yendo a España, que estar yendo a Italia, que estar yendo a Alemania, si ellos ya felizmente se han agrupado y yo puedo ir de frente a la Unión Europea? ¿Qué mejor que estar yendo a Venezuela, Ecuador, a Bolivia solitos si ya todos se han juntado en la CAN? ¿Qué mejor que estar yendo a México, Estados Unidos por separado si ellos también ya se han agrupado en la NAFTA? Y así, Mercosur, y así sucesivamente. Entonces, esa es la importancia de los bloques comerciales, porque de una otra manera estamos haciendo hincapié entonces a la integración en el mundo de los negocios y aplicando y practicando la globalización. Bueno, ¿cómo son los grandes bloques económicos del mundo actual? Vamos a explicar rápidamente algunos. Por ejemplo, la Unión Europea tiene un mercado único y tiene economías integradas, ¿no? Y que van a alcanzar un punto culminante con la fusión de todos los mercados financieros nacionales. Tanto así que entre en vigor, ¿no?, su moneda única, que es el euro. Ahora bien, ¿no? Inglaterra, ¿no?, por ejemplo, no tiene al euro, sigue teniendo la libra esterlina, porque es una moneda fuerte, ¿no? No, así como el euro, ¿no?, pero también como el yen o el dólar. Ellos han considerado que su moneda debe seguir siendo la libra. En otros casos pues sí han cambiado. En el caso de España sí cambió su peseta
por el euro. Y hubo que hacer todo un tipo de cambio, ¿verdad? Hay un bloque económico importante, ¿no? Liderado pues por Alemania, Francia, Italia, la misma Inglaterra. Aparte está el EFTA, ¿no? Que tiene que ver con los países nórdicos, también muy importantes en Europa, que son los que lideran la calidad de vida en el mundo. Ya regresando a América, podemos hablar también pues del bloque norteamericano. En el bloque norteamericano pues no está la NAFTA, que tiene que ver pues con Canadá, Estados Unidos y México. Y en el caso de ellos se caracteriza pues por su enorme peso material y demográfico, ¿no? ¿Cuántos norteamericanos hay? A la larga, entre mexicanos, canadienses y norteamericanos hay como 370 millones de consumidores, ¿ya? Y que hacen muchos billones de dólares en cuanto al consumo. Pero obviamente puede haber una desigualdad entre sus miembros, ¿no? Porque México con Canadá no están muy distantes. Pero felizmente Estados Unidos es muy cosmopolita, tiene de muchas nacionalidades y eso lo hace pues un poco el equilibrador, ¿no? de esta NAFTA. Bueno, a su vez está la cuenca del Pacífico, ¿no? Con la cual Perú tiene tratados de libre comercio. Y, por ejemplo, tenemos a Japón, que es una tercera potencia económica en el mundo, a los dragones asiáticos, que eran los tigres estos también del oriente, con economías muy competitivas gracias a una mano de obra barata y eficiente, ¿no? Hong Kong, Singapur, ¿no? Etcétera. China, que es el país con mayor índice de crecimiento económico durante la última década, y China pertenece pues, como se dice, al BRIC o al BRICS, ¿no? ¿Qué significa BRIC? Países emergentes, ¿no? Líderes como Brasil, ¿no? Rusia, la India, China, BRIC, y Sudáfrica también, si lo incluimos, sería el BRICS. Y Perú pues no ha sido sede ya de el APEC, que tiene que ver con el Foro Económico del Asia-Pacífico. Se imaginan todos los países, ¿no?, que tienen costa al Pacífico. El Pacífico es un océano el mayor y de una otra manera contempla todo el lado americano, buena parte del lado americano, Asia y Australia. ¿Se dan cuenta? Y por el otro lado tiene al ALCUE, del cual también ya hemos sido sedes. Y el ALCUE tiene que ver con América Latina, el Caribe y la Unión Europea. Ya con eso el Perú prácticamente ya se ha integrado al mundo gracias a estos bloques económicos. Y hemos sido sedes. Es verdad que quizás Santiago de Chile fue sede antes de la APEC y es porque nos llevan cierta ventaja. Pero el Perú está yendo a pasos un poco más avanzados, agigantados. Y lo que queremos es quizás acortar la brecha, la distancia que tiene Chile con nosotros. Bueno, Perú, ¿no?, pertenece a ciertos bloques, como la Comunidad Andina, que está compuesta pues por Colombia, Ecuador, Bolivia. No pertenece al Mercosur, ¿no? En el Mercosur pues está Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Venezuela, que ya fue admitida. Pertenece a la UNASUR, que es la Unión de Naciones Sudamericanas, ¿no?, donde sí están los 10 países de América del Sur, pues se llama UNASUR, es decir, está pues Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Venezuela, y es más, otros países también que están geográficamente en Sudamérica, pero que forman un bloque más que todo con el Caribe. Asimismo, existe una alternativa bolivariana para América Latina y el Caribe, que es el ALBA, en el cual están otros países como Cuba, Venezuela, Honduras, Nicaragua, Ecuador y Bolivia. Ahí no pertenece Perú. También está el Perú con la Alianza del Pacífico. En la Alianza del Pacífico está Colombia, Perú, Chile y México. Y Costa Rica, que quiere ingresar, ¿no?, está como observador. Entonces, qué importante, ¿no?, porque hay pues productos, imagínense, de México,
el tequila, productos de tequila, de Perú puede ser nuestro pisco, de Colombia puede ser el ron, también el café, y así, ¿no? De Chile también pueden haber, por ejemplo, los productos, los duraznos, de México puede ser la panificación, la marca Bimbo, y en fin, ¿no? Entonces nosotros cuando vamos a un supermercado podemos encontrar productos de diferentes empresas de diferentes países. Y la Alianza del Pacífico, ¿no? Miren, países de habla hispana como Chile, Perú, Colombia y México, que si uno escucha y dice, pues, oye, no, mira, no seremos potencias mundiales, pero dentro de América no somos tampoco cualquier país, ¿no? Por otro lado está el MILA, que es el Mercado Integrado Latinoamericano, ¿ya? Y es porque, ojo, ¿no? También, pues, Perú tenía su bolsa de valores y cada vez se está integrando también, pues, a una bolsa latinoamericana. Qué importante entonces integrarse y no ir solo, porque quizás no haya mucho eco en los negocios y en la economía mundial. Y así como en América Latina hay bloques económicos, pues obviamente también lo hay en el resto del mundo. En el África, que si bien no estamos mencionándolo para nada, también debemos reconocer pues que hay África del Norte, África del Sur, ¿no? Y se van agrupando también en ese continente. También pues dentro de América no mencionamos mucho al Caribe, pero el Caribe también está agrupado. Estas islas de otra manera le sacan mucho el jugo al turismo, porque ¿quién no habla del Caribe para vacacionar, por ejemplo? Y ese es más que todo lo que tienen como ventaja, ¿no?, comparativa estos países. Y además que estas islas del Caribe también son consideradas muchas, ¿no? Habría que ver el mapa más adelante quizás lo veamos, ¿no?, de todos los paraísos fiscales que existen ahí en el Caribe. ¿Qué más? ¿No? Bueno, ya hemos mencionado pues mucho a Europa, ¿no?, al mismo América del Sur, en Asia hemos hablado de China y de Japón, de la India, pero también no hay que olvidar a los países árabes, que tienen toda esa parte de Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, Omán, que son países pues petroleros, ¿no? Y que Emiratos Árabes Unidos, y que tienen también gran cantidad de dinero, ¿no? Ellos para los negocios, por ejemplo, ¿no? No separan los negocios de la familia, ¿no? Hay que considerarles el tiempo, creen que es de Dios. Ellos usan, por ejemplo, gafas oscuras porque siempre están atentos a la retina del ojo, porque a nosotros nos pueden decir algo y nosotros quizás con el lenguaje no verbal, ¿no?, tratar de disimular, ¿no?, lo que estamos escuchando, pero la retina de los ojos se contrae, se dilata y ellos se van dando cuenta. Ellos pueden tener hasta contacto quizás físico con nosotros porque se acercan demasiado. Entonces nosotros no nos vamos a alejar necesariamente, porque ellos entonces van a decir, esta persona nos quiere engañar, no quiere que le vea. Entonces tenemos que adaptarnos, pues, ¿no? O sea, si ya estamos queriéndonos integrar, le estamos dando un énfasis a los bloques, entonces no desatinemos a la hora pues de querer hacer negocios internacionales. Además, porque ojo, no solamente están los negocios internacionales, sino están las relaciones internacionales, donde ya tendríamos que hablar también de la diplomacia, ¿no? Porque antes de hablar del comercio internacional, del cual, por ejemplo, en el Perú tiene que ver el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, primero pues está el Ministerio de Relaciones Exteriores. Yo cómo voy a pretender hacer negocios si primeramente quizás no hay ninguna diplomacia entre los países. Y cuando hablamos de diplomacia es porque inclusive ya hay embajadas y consulados de ese país en el mío. Entonces quiere decir que ya hay mejores relaciones y por tanto ya podríamos estar luego pensando en hacer negocios. Muchas veces nosotros buscamos a contactos para hacer negocios y a veces el contacto dice, ¿y por qué me busca? ¿No? Me está buscando, creo que de manera convenida, porque nunca me buscaba contacto y ahora sí, qué raro, ¿qué querrá? Entonces igual en los países, ¿no?, habrá que ver la manera de entablar una mejor relación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y luego con el Ministerio de Comercio y Turismo, el MINCETUR, y así con los
las entidades, con los organismos gubernamentales, pues, que representen a cada uno de los países, ¿no? Dentro del mundo. Ahora bien, claro, ¿por qué? Porque el MINCETUR va a estar apoyando al peruano, pero ¿y quién es el contacto en el extranjero? Nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, donde en un primer momento está pensado para nuestros conciudadanos, con nuestros compatriotas, pero también está pensado para un extranjero que quiera saber de Perú, porque nosotros cuando queremos investigar al extranjero, ¿no? Tenemos pues que buscar informes, estudios en las cámaras que hemos mencionado, en las embajadas, en los consulados y por qué no en ciertos lugares de investigación. Por ejemplo, en el turismo, no vamos a estar yendo pues a todos los países. Acá mismo en nuestro país podemos entablar cierta investigación. Cuando a mí me ha tocado hacer investigación, obviamente hemos tenido que más que todo darle prioridad a la de fuente secundaria, lo que se llama el estudio de gabinete, y me ha ayudado mucho investigaciones de entidades internacionales que han hecho estudios en el Perú, porque se imaginan tener que yo estar conociendo de tantos países cierto estudio, cierto sondeo, aplicando encuestas. ¿Dónde podría encontrar tanto extranjero? Tendría que estar en el aeropuerto nomás. Pero qué bueno que hay estos otros estudios y aparte también puedo contar con el Trade Map, el Country Map, ¿no? El Product Map, ¿no? Que son mapas pues del comercio internacional con información muy fidedigna. Bueno, entonces, son muy importantes los bloques, por supuesto, porque si bien están compuestos por países, yo puedo estudiar y negociar con los países, pero mejor aún si puedo negociar, ¿no?, a todo un bloque de países. No siempre es de bloque a bloque, ¿no? Por ejemplo, en un primer momento se quiso ir del bloque de la CAN, de la Comunidad Andina de Naciones, al bloque de la Unión Europea, pero a veces no se ponen de acuerdo, pues tampoco los bloques. Y entonces no íbamos a esperar pues a Ecuador o a Bolivia, ¿no? Llegar a un acuerdo entre nosotros, y entonces Colombia y Perú fueron por su lado. Claro, el resto de países lo verá mal, no dirán por qué no nos han esperado, ¿no? Si también tienen derecho pues a presentar sus opiniones, su forma de ver los negocios, el comercio internacional. Pero bueno, pues más allá de entrar en un conflicto diplomático, de relaciones internacionales, si también comercialmente pues es nuestra oportunidad, no podemos dejarla pasar. Por eso que hoy en día, con esto de la visa Schengen, ¿no?, justamente los colombianos y los peruanos están justamente tratando de que se exonere de la visa, ¿no? Justo colombianos y peruanos, porque ya han firmado un tratado de libre comercio con todo el bloque de europeo, y es donde justamente radica esta zona Schengen, pues que ya entrando a un país yo puedo, ¿no?, pasearme por el resto de países, porque recuerden que son países pequeños y utilizando el tren pues podemos hacer todo un tour que más o menos dura pues medio mes, ¿no? Y entre unos 3.000 a 5.000 dólares por persona. Entonces ahí está el turismo, es muy importante, entonces estén al tanto de estas noticias, ¿no? Y así igual para otras. Por ejemplo, en el caso mexicano, ¿no? México no pide ahora visas, pero antes sí pedía, pero si ya tenías la visa americana no había problema, no podías entrar también. ¿Por qué? Porque como son parte de un bloque no se hacía problema. Sin embargo, hoy en día también, ¿no?, ya por los acuerdos que tiene, por la Alianza del Pacífico, dice, no, ya con Perú no hay problema. Lo mismo sucede con los países sudamericanos, ¿no? Ya podemos ir con nuestro pasaporte o inclusive podemos entrar con nuestro DNI. ¿Ya? Entonces, esos son factores positivos para el turismo, porque ya entonces se evitan ciertos trámites y que hace que ciertas personas ya no puedan, ¿no?, viajar. Pero ojo, solamente es por viajes de turismo, pues no con esto queremos hablar que hay pues toda una estampida de migración a otros países, buscando quizás un futuro mejor, porque tenemos que pensar que el Perú ya está progresando, se está desarrollando y no hace falta irse ya como en tiempos anteriores, ¿no?, a querer vivir al extranjero. Lo podemos hacer en el Perú, ya hay muchas empresas acá y nosotros también podemos, ¿no?,
aplicar, ¿no?, nuestra gestión de negocios en el extranjero. Por eso que también se está hablando de la marca Perú. No cualquier negocio puede ser abanderado de la marca Perú, pero sigamos el trámite y tranquilos que podemos llegar a tener la aprobación respectiva y jactarnos de que ahora somos un buen producto. No solamente los bienes y los servicios, sino nosotros como personas, ¿no?, en este mundo más integrado y más globalizado. Bien por eso. Nos vemos en la siguiente.